Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Hoy, tremendo aguacero se ha precipitado sobre la capital hoy. Así que despedimos el sol temprano, porque es un agua, como se dice, un agua templada, como se dice en el Cibao. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que espera por su apoyo para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Este programa yo quiero iniciarlo porque es que esta es una festividad, la Natividad. Las Pascuas de la Natividad del Señor. Es un tiempo. No es solamente un tiempo de reflexión, como se dice, es un tiempo también de diversión y de animación familiar y de las amistades, reanimar amigos, amistades dormidas de otros, amistades perdidas, se recuperan, y todo eso es un tiempo, el de la Natividad del Señor. Es un tiempo para usted animar o reanimar también su entorno familiar, social, amigable, etcétera, etcétera. Y entonces, anoche tuvimos la satisfacción, Nora Cabral y Manuel Fermín, de visitar una familia amiga de largos años, de muchos años. Una familia muy querida y además muy amable. Y entonces tuvimos, señores, un encuentro exquisito anoche en la casa de Luis Miñoso y de Carmencita Rojas Gómez. Y esos son encuentros verdaderamente vigoroso, porque es que le dan como una fuerza espiritual a uno.
de uno sentir el cariño, el aprecio de una familia exquisita también, una familia buena, como es la familia de Luis y de Carmencita. Y hay que ver lo que son esas familias de Salcedo. Que yo he dicho que no soy de Salcedo, pero sí soy de Salcedo, aunque Luca como una cantinflada mía. Pero tengo tan buenas relaciones con todas las familias de Salcedo, que son amigas también de mi señora. Y anoche compartimos con Luis y con Carmencita. También la familia, los muchachos. Dígame usted, Luis Miñoso, hijo, que es mi hijo, porque Luis yo lo veo como Manuel, mi hijo. Y Luis fue con quien iniciamos este programa hace, ¿cuántos? 13 años tiene este programa aquí en Teleimpacto, que esa es nuestra casa, esta es nuestra alma mater. Y Luis y Manuel Fermín iniciamos este programa, y este nombre que lleva este programa también es autoría de Luis Miñoso, hijo. Entonces Luis y Vanessa, Carmencita, Sofía, todas esas muchachas, la Miguelina, que son los hijos de Luis y de Carmencita. Imagínense ustedes, los esposos de esas damas, que son también mis amigos, pero además Cookie Rojas Tabaco y Miguelina Rojas, también hermana de Carmencita. Es decir, que con ese grupo, señores, de gente, de directos amigos de Salcedo, todos somos de Salcedo, o todos somos Salcedo. Y la verdad que pasamos una noche excelente, una cena agradabilísima, una noche perfecta, muy bonita, animada. Nosotros disfrutamos de la amistad de la familia Miñoso Roja. Y eso lo digo con un gran placer, porque Luis es un hombre que yo quiero mucho, y a Carmencita también, y ellos quieren muchísimo a Norita, mi esposa, y a mí también. Es decir, que eso es una avenida de doble vía. Gracias, Carmen, y gracias, Luis, por esa acogida de anoche, con ese buen sentimiento cristiano que todos tenemos ahí, y que la pasamos muy bien. Así que fue una noche que la disfrutamos, esa es la verdad. Gracias por brindarnos esas atenciones finas y delicadas atenciones. Muchas gracias, Carmen y Luis. Bueno, entonces, hoy, señores, la policía, hay que felicitar a la policía, porque la policía ha sido muy efectiva. La policía ha estado sometida a una serie de casos sumamente graves, pero la policía ha dado la cara con las municiones y las armas perdidas y vendidas, supuestamente vendidas en Haití, pero bien, traficadas hacia Haití y vendidas en Haití. Pero la policía, aunque tardío, pero hay que darle ese beneficio de la investigación, que no tiene que ser precipitado. Pero la policía no rehuyó a que un oficial de alto nivel, un coronel, fuera el jefe de la mafia o de la trama mafiosa o corrupta, y desmanteló ese aparato mafioso interno de la Policía Nacional. Y se acusaron a la gente y están en justicia. Oficiales de policía, de alto rango, de coroneles y gente de otros niveles más bajos, pero están ahí oficiales y clase involucrados en eso, y la policía desmanteló esa mafia interna, hay que decir eso. Pero además la policía, con estos asesinatos que ha habido de militares y policías, la policía ha identificado a policías y a militares involucrados
en actos sicariales. Es decir, es gente que está involucrada en los crímenes de militares, por militares. Y hoy la policía dio a conocer, o ayer, pero la prensa lo recogió hoy, el caso de un teniente, de un joven teniente de la Fuerza Aérea que fue asesinado. Se quiso como enmascarar aquello, como no por la autoridad, sino por los criminales. Quisieron enmascarar eso como en un atraco, pero a todas luces se vio que fue un asesinato planeado contra ese joven oficial de la Fuerza Aérea. Y la policía detuvo inmediatamente a un capitán, señores, de la misma Fuerza Aérea, involucrado en ese acto sicarial, ese asesinato vulgar. Y entonces la policía ha identificado rápidamente esos crímenes, todos esos delitos que son muy graves. Igualmente pasó con la muerte del sargento de Baní. Ellos han identificado inmediatamente a los jóvenes que participaron en eso y lo andan buscando y lo van a encontrar, porque la policía aquí, yo he dicho siempre, que la policía es mejor investigadora que tiene el mundo, que nada más el Mossad, pienso yo, que supera a la Policía Nacional. Porque es que la Policía Nacional, cuando quiere aclarar un caso, señores, lo consigue. Sin herramientas, prácticamente. No hay duda que las cámaras han estado ayudando muchísimo. Las cámaras ayudan muchísimo a la autoridad, porque casi todos los hechos de sangre que se registran en la capital principalmente y en las ciudades como Santiago quedan grabados. Aquí hay muchas cámaras y todos esos colmados, señores, todos los colmados y colmadones tienen cámaras. Es decir, el que va y hace un desorden en un colmado de eso queda grabado. Para que lo sepa, aquí usted hace su necesidad y la quiere hacer delante de a escondida, y usted también será filmado. Así que usted tiene que andar con mucho cuidado, porque es que la capital está prácticamente vigilada por cámara. Pero eso es bueno, porque la policía le sirve muchísimo a la autoridad, a los fiscales y a la Policía Nacional, para agilizar las investigaciones de esos crímenes, porque son crímenes muy alevosos, peligrosos también entre militares, porque hay muchas pugnas y cosas de eso, y lo hay por negocios también malos, por negocios de mafias internas, y de esos grupos militares se ven apoyados con el uniforme, se ven apoyados con las armas y piensan que ellos que son eximentes. Esos son herramientas eximentes de sus responsabilidades como militares o como policías. Y sus responsabilidades son sagradas. Ese juramento de esos militares y ese, como se dice, ese uniforme, eso hay que respetarlo, porque que esas instituciones son las instituciones más viejas del país, son las Fuerzas Armadas, que hemos dicho nosotros, ese ejército, que hemos tenido que hacerle crítica severa al ejército, principalmente por su comportamiento que ha tenido en la frontera, que no es el patio de la República, que esa es la sala de la República, el hall de la República, es la frontera. Los militares piensan como que vamos para el patio de la República Dominicana, que ahí nada, eso, lo que pase ahí la gente no le pone interés. No, miren cómo que la gente ha reaccionado con estos comportamientos en esa frontera. Y nuestro ejército, que ha estado zarandeado por esa corrupción y todos esos delitos, y crímenes y cosas de esto, entonces también hay que ver que cuando se pueden identificar estos casos, los civiles tenemos que sentirnos alegres porque la policía está actuando y no está escondiendo ni enmascarando los actos, lo está identificando responsablemente. Eso ayuda mucho. La policía, claro, también en la semana se ganó una nota negativa porque un oficial de policía asesina a un muchacho en forma vil, sacándolo de una camioneta a empellones y entonces sacar un arma y darle un balazo en la frente al muchacho. Eso es un crimen
Eso es un asesinato vulgar también. Pero, por suerte, la policía también detuvo al oficial que participó en ese acto cruel de violencia policial. Fue detenido también, un coronel ahí y otros oficiales que andaban en esas operaciones de esa noche. Y la población se siente mal, porque eso crea inseguridad, desconfianza, pero cuando la policía identifica a su propia gente, a sus propios criminales, es un gran paso. Mi felicitación a la policía, como decía aquel mensaje del doctor Balaguer, sean mis primeras palabras para felicitar a la Policía Nacional por su ejemplar comportamiento que tuvo. Y siempre yo recuerdo esto, porque a la policía también se le pegan todos los fajos, como se acostumbra decir. Pero en esa oportunidad, recién muerto Trujillo, que todavía la sangre no se había secado en el ataúd, hubo esa protesta en la calle Espaillá. Creo que murió un joven que fue lanzado o se precipitó, no sé, desde una segunda o tercer piso de una azotea, cayó al pavimento y el muchacho murió. Otros fueron apaleados y golpeados por la policía. Y Balaguer felicitó a la policía porque no hubo una desgracia mayor. Pero los adversarios de Balaguer, esa unión cívica que estaba cebada contra Balaguer, porque que Balaguer lo veían como un remanente del trujillato. Y era lógico que se pensara así, porque, señores, en momentos como eso, y Balaguer siendo el presidente de la República, de esa dictadura despiadada y corrupta de Trujillo, porque corrupta por él y su familia, que eran los únicos corruptos que había en el país. Entonces Balaguer, consciente de que esa policía sin entrenamiento no sabía lo que era una pedrea, policía que no sabían lo que era una manifestación, policía que no tenían herramientas antidisturbios, porque todavía no estaban preparados para ello. Imagínense en una lanzadera de piedra, como había ahí, una pedrada a un policía, aunque fuera en una costilla o en el lado de su cuerpo. Eso era suficiente para que ese señor desenfundara un arma y asesinara a cualquiera de sus muchachos. Ahí pudo haber decenas de muertos, y eso fue lo que Balaguer realmente le satisfizo, que premió con esa palabra a la policía por no matar 10 o 15, que pudo haberlo hecho porque era una policía sin ningún entrenamiento de lo que era una manifestación callejera. Pero sus adversarios, los adversarios de Balaguer, lo quisieron poner como que Balaguer favorecía el crimen. Él ahí viene de ese asesinismo policial típico del trujillismo, del trujillato, y él no es más que la continuidad de ese trujillato. Todo aquello se le decía a aquel señor, Dios mío. Pero eso fue producto de esa ignorancia de un pueblo que estuvo frenado durante tanto tiempo por esa dictadura, indiscutiblemente. Eso es muy fuerte. Bueno, hay que saludar. Yo felicito a Refidonza, la administración de Refidonza, porque ampliar a Refidonza, ampliar la capacidad de almacenamiento de gas propano, una institución pública del Estado, una institución que uno sabe que las instituciones del Estado aquí son, como dicen, se dejan como morir. Se deja morir a crede, porque el sector privado siempre quiere ser tan absorbente que todos los pocos negocios que el Estado tiene lo quisiera como absorber todos. Esa ampliación
en la refinería está muy bien porque es ampliar la capacidad de almacenamiento para tener mejor distribución. Y eso es lo que ha hecho la administración de la refinería dominicana de petróleo, que ya es dominicana completa, porque no tiene socio venezolano. Y el presidente Abinader fue ahí, cosa que nosotros también saludamos, que el presidente fuera, porque eso es una inversión importante del Estado. Además, es un sector estratégico del Estado, también los combustibles, indiscutiblemente, en cualquier estado del mundo. Entonces, la presidencia de la refinería, el señor Leonardo Aguilera, que es el presidente de Refidonza, señaló que la obra tuvo una inversión de 91 millones de dólares y es la mayor realizada por la empresa estatal desde su creación en 1973. Permitirá el abastecimiento del GLP. Eso aumenta su capacidad de reserva a 380,000 barriles y asegura aún más el abastecimiento continuo de ese derivado del petróleo de uso masivo en hogares, transporte y empresas. Ahora la capacidad de reserva de GLP pasa de 140,000 barriles, suficiente para solo 14 días de consumo, a la nueva disponibilidad para 40 días. Y hay que saludar, felicitar a la administración, repito, de la refinería. ¿Por qué? Porque previsión es civilización, se ha dicho siempre. Entonces, si de 14 días usted pasa a 40 días de abastecimiento, de seguridad para un país que va en desarrollo, eso garantiza estabilidad y le garantiza confianza a las empresas. Es muy bien. Además, el parque vehicular consume muchísimo GLP, más las viviendas que todo el mundo en este país, diríamos, urbano-rural, usa gas propano. Gracias a aquellas políticas implementadas en los tiempos del doctor Balaguer, que no solamente era agrarista, sino ecólogo. Era un hombre preocupado por la ecología, por el medio ambiente. Y el doctor Balaguer adoptó la política de sustituir el carbón, porque eso era un hacha que hería a los árboles dominicanos y no lo perfumaba como el sándalo. Entonces Balaguer adoptó una política de sustituir el carbón por la estufa de gas, y se fomentó incluso repartir estufa en todos los campos. Y eso indiscutiblemente que aumentó la demanda de gas propano, y hoy el país consume, entonces los vehículos también se fueron adaptando por los costos. Y hoy la demanda es enorme de gas propano. Aquí hay compañías que han dado un servicio extraordinario que hay que reconocerlo. Tanto Tropigas, Martí, como Propagás. Excelente servicio, esa gente ha dado un excelente servicio al país. Muy bien, vamos a una breve pausa y seguimos con el programa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver de la parte económica de los commodities, pero además, antes de ir a los precios, también ha habido una firma de un convenio que nosotros también vemos muy bien. Y yo vengo saludando y felicitando las acciones buenas de las instituciones públicas, porque uno también hacemos crítica a las malas decisiones, pero también hay que hacerle crítica positiva a las buenas decisiones. Y ayer, Educación, el Ministerio de Educación, firmó un convenio con el Banco de Reservas, que verdaderamente está en una etapa de gloria, hay que decir así, porque el banco participa en tantos programas y no hay duda que Samuel tiene todas esas inquietudes como joven y como un experimentado abogado y además un buen dominicano. Y Samuel, que es el administrador del Banco de Reserva, ha firmado ese acuerdo con el Ministerio de Educación, el ministro, el señor Hernández, para implementar un programa de educación bancaria, educación económica en las escuelas. Y el banco va a ayudar a fortalecer ese programa, aportando, me imagino, las charlas, los profesores, los docentes que puedan ayudar, porque los docentes del ADP, ninguno, la mayoría no tienen conocimiento tal vez de las áreas económicas, bancarias y esas cosas. Y no hay duda que el Banco de Reservas es una escuela del país, pero además que es un banco que tiene representación en todo el país, el Banco de Reserva. Es un banco que tiene oficina en toda la provincia y en municipios importantes. Entonces, esa educación ayuda mucho porque los jóvenes o los jovencitos van adquiriendo conocimiento de lo que es, por ejemplo, el ahorro, que eso es muy importante, o lo malo que es malgastar el dinero y lo difícil que es ganarse el dinero, y por qué hay que cuidar del dinero y de los ahorros y la fortaleza que le da a los países, un país que tenga un buen ahorro. Entonces, yo creo que ese es un programa que va a ser muy exitoso, porque ya el banco ha hecho programas de bancarización y Samuel ha defendido mucho ese programa por parte del banco y han incluido, como se dice, es un programa muy inclusivo, ha traído miles de ciudadanos que hacen operaciones vía ya el banco, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, depósitos, bueno, más todas esas transacciones por la aplicación del Reservas, eso por internet y todo eso. Remesas, MIPYME, turismo, bueno, ha sido un dinamismo que se le ha
impreso, como se dice, a la institución, que está en todas las áreas. Y esa área del conocimiento o de la enseñanza, adolescente, a niños, eso está muy bien. Ese es un programa que saludamos también, que nos hace sentir contentos porque eso va en beneficio del país. Esos muchachos salen ya concienciados de lo que son las ciencias económicas, lo que son las actividades bancarias, lo bueno que es tener un sistema bancario efectivo, resiliente, como se acostumbra a decir ahora, fuerte, seguro, confiable. Y si participa la superintendencia de bancos, ya el Banco Central, que es un pionero de esos programas, aunque lo hace más general, menos focalizado así en las escuelas, pero el banco tiene lo que se llama la Semana Económica, donde invitan miles de jóvenes de las escuelas y van a escuchar charlas y a participar, a intercambiar ideas con ya profesionales del banco, gente de mucha madurez y de mucha experiencia. Y además, el banco premia, tiene concursos de premio a jóvenes estudiantes de las universidades que trabajan en el área económica, que están estudiando en las áreas de economía, los premia. Es decir, que ya el Banco Central es pionero en esos programas, pero este sería un programa más amplio y además un programa continuado en las escuelas. Eso está muy bien. Así también saludé, o uno se siente, mejor dicho, contento de ver que en su pueblo, que es Villa González, otro de mi pueblo, porque como yo dije al principio, Salcedo y Villa González son dos pueblos míos. Entonces en Villa González se está iniciando un programa que educación, nosotros también tenemos que apoyar al Ministerio de Educación en eso. Y es el utilizar las máquinas que registran la entrada y salida de los estudiantes a las escuelas, o los pasímetros, creo que le llaman. Pero eso es muy importante porque principalmente en adolescentes que acostumbran a salir de las escuelas o a decir que van a la escuela pero no van. Y si no van, no se registran ahí. Y entonces eso levantaría sospecha, su padre, quien sea, el docente puede informar que ese joven no llegó, que no fue a su curso, y queda registrado ahí porque también ahora hay que demostrarle, como dice la gente. Pero eso en Villa González se va a aplicar ese programa como si fuera una especie de plan piloto, y eso está muy bien. Villa González aplica para eso, porque esos jóvenes ya, los muchachos son buenos. Hay muchos muchachos buenos ahí. Y la escuela, el liceo, los liceos de Villa González, no sé, pues no conocía ese otro, y eso ha crecido muchísimo. Conocía el Milagro Hernández, pero hay otros liceos, porque esas poblaciones van creciendo mucho, pero ese es un programa que yo le auguro los mejores éxitos a educación con él. Es igual que el de TRAE. Ese es otro programa muy bueno del gobierno. Fue una iniciativa excelente del gobierno de don Luis Abinader, de dotar de vehículos adecuados, limpios, bien y económicos, son eléctricos, no contaminantes. Entonces esos vehículos son para el transporte de los estudiantes, cosa que nosotros también, eso lo saludamos, porque ese pueblo de Villa González fue el primer pueblo, después de la muerte de Trujillo, creo que fue después de la muerte de Trujillo, o antes, pero no recuerdo, creo que fue, no, después de la muerte de Trujillo, se implementó el transporte escolar pagado por el ayuntamiento de Villa González. Y tengo que decir que el síndico, el alcalde era mi padre, pero mi padre era un hombre muy avanzado, valga
la inmodestia. Y reconocía que la cantidad de estudiantes que había en Villa González, que terminaban el 8º curso ahí, pero entonces ir al Liceo de Santiago era muy complicado porque no había mucho transporte tampoco, apenas varios carros había en Villa González, pero claro, la carretera Duarte cruzaba el pueblo y siempre había transporte por ahí entre la línea noroeste y Santiago. Pero esos vehículos ya a las 5 de la tarde, los últimos vehículos que iban para la línea noroeste salían de Santiago a las 5 de la tarde porque esa gente no querían coger, como dice, de noche en esa carretera. Entonces Villa González, señores, fue el primer municipio que su ayuntamiento pagó un autobús para que transportara a los estudiantes a Santiago y también los retornara a Villa González. Y el ayuntamiento, recuerdo yo, que pagaba ese servicio. Y eso fue un servicio muy bueno porque era un servicio que prácticamente ayudaba a los adolescentes y a los jóvenes que iban al liceo secundario de Santiago. Porque en Villa González no había liceo secundario. Entonces esos programas de transporte escolar también uno tiene que sentirse bien, que se implementen, porque van en beneficio de la grandes mayoría. Bueno, el gobierno ha sometido un decreto, no sé, ese decreto para regular el sector arrocero. La producción nacional, no sé, unas normativas de salvaguarda. Pero yo como que no, tengo que leerlo, no he visto el decreto físicamente, solamente vi la noticia, hay que leer a ver por dónde que anda esto, porque el decreto para mí prácticamente está regulando el arroz de la rectificación técnica de la OMC. Porque el arroz americano, el gobierno no puede regularlo con un decreto de que va a limitar las importaciones. Pero aquí ha puesto un límite de 23.000 toneladas para el arroz, que me imagino que debe ser el arroz de la rectificación técnica, con un 20% de arancel, que es lo que exige la rectificación técnica, más un 99% del ad valorem que se le pone a ese arroz para no incentivar la importación masiva del arroz de la rectificación técnica. Pero no sé si pone regulación al arroz importado de los Estados Unidos, porque ese arroz viene con 0 arancel, el arroz de Estados Unidos. Entonces, si usted trae arroz por vía de la rectificación técnica, usted tiene que pagar el 20% de arancel más un 99% de ad valorem. Y creo que también incluye el pago del ITEVI, pero no sé, no recuerdo si está el ITEVI incluido. Pero con el ITEVI yo recuerdo que eso subía a 100 y pico de por ciento, entonces eso se hacía prácticamente imposible traer arroz fuera de cuota por vía de la rectificación técnica. Ahora, no entiendo, porque hablo, el decreto, o lo que pude leer en el periódico El Nacional, autoriza 23.000 toneladas con arancel 0. Pero el DERECAFTA no tiene que ver con la rectificación técnica. Tendría yo que ver qué pasa. No entiendo bien claro qué es lo que trata la normativa que tiene ese decreto sobre el sector arrocero. Es el decreto 693-24. Hay que leerlo a ver qué pasa. Pero se sabe que en enero pueden venir las cantidades que usted desee importar. No sé, repito, si el gobierno puede limitar las importaciones por vía de la salvaguarda, limitar las importaciones de arroz libre de aranceles, porque se sabe que en enero del 2025, por los acuerdos de libre comercio, el arroz que venga de los Estados Unidos viene libre de aranceles.
Vamos a ver, porque honestamente no sé qué dice el decreto. Hay que verlo cuando lo publiquen íntegro en la prensa, o hoy, ya no sé si el Nacional lo recoge y lo publica en espacio pagado, o solamente aparece la noticia, no lo sé. Pero le di, como se dice, un vistazo. Bueno, entonces, el Tribunal Constitucional ha dado un fallo que parece que va a preocupar a los políticos que están organizados en los partidos, en las organizaciones políticas. Ese fallo del Tribunal Constitucional declara o autoriza candidaturas independientes. Y eso, yo no sé hasta dónde eso va a ser positivo. Porque primero a los partidos les afecta, porque habrá mucha gente que pierde una convención en un partido político. Entonces ese elemento se declara independiente, se lleva gente de ahí y lo que crea es un transfugismo y un desorden, es lo que va a crear en los partidos. Esa persona hace un desprendimiento de ese partido y se declara independiente y va en una candidatura independiente. Entonces la Junta tiene que acoger eso. Honestamente yo no sé si eso va a beneficiar el sistema electoral dominicano o lo que va es a complicarle más las cosas a la Junta Central Electoral. Porque no es lo mismo contar los votos de un partido ya organizado, con sus colores, sus símbolos, que un movimiento independiente con colores. Y esto será una amalgama de colores aquí en esa boleta. Yo no sé cómo sería aquello. Pero yo creo que eso es un fallo dañino al sistema electoral. Eso no va a contribuir a desarrollar la política aquí, lo que va a debilitar el sistema electoral dominicano, pienso yo. Eso independiente, cada quien, todo, repito, todo el que pierda una convención va a declarar un movimiento independiente para ir al candidato a senador, candidato a síndico, a regidor, a lo que fuera, y eso lo que va a crear es un caos. Los partidos políticos están preocupados también porque eso lo que trae es, además, disidencia, más problemas internos, pleitos y cosas de eso, va a traer eso. Se van a envalentonar lo que se creen con liderazgos locales o regionales y van a crear un ambiente de, como se dice, de rompimiento en los partidos grandes, y aquello lo que puede traer es problemas, pienso yo. Aparte de que ese fallo también fue objetado por los dos jueces del Tribunal Constitucional. Porque ellos dicen, nosotros estamos para regular la Constitución, pero no estamos para crear normas que son propias del Congreso sobre cómo se deben candidatear y quiénes se deben candidatear y qué puede hacer, porque esas no son atribuciones del Tribunal Constitucional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos,
hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, esa decisión de Ucrania de eliminar a ese caballero que se llamaba Igor Kirillov. Ese Kirillov, un matón de esa traba genocida de Rusia, un hombre gris, porque se distinguía por ser una persona de tendencia muy criminosa, típica de un nazis. Y uno oye estos discursos de la Rusia, del nuevo zar putinista, hablando de los nazis, de los ucronazis, que son los soldados de Ucrania, y lo acusan de terrorista al país, a Ucrania, por eliminar a este hombre, porque Ucrania ha admitido que puso la bomba. En Rusia hoy dieron la noticia de que detuvieron a un joven que no es ruso, que fue contratado a un uzbeco, creo que es un joven de Uzbekistán, un uzbeco, que fue el que utilizaron. Dice Rusia que ellos detuvieron a ese muchacho y que ese joven declaró que fue él y que le pagaron a él. Pero ya Ucrania había dicho que sí, que ellos estaban involucrados en eso, que ellos fueron los que lo mandaron a matar el hombre. Y le pusieron la bomba y lo asesinaron con una bomba especial, con una cámara y unas ondas de radio o de luz, no sé, el asunto que mataron al hombre. Lo risible es que digan que eso es un acto terrorista de Ucrania, es un acto de lucha. ¿Por qué? Nosotros hemos dicho muchas veces aquí que las dictaduras, no hay método ilegal para combatir una dictadura. Es decir, si se mata, si el magnicidio es parte del problema, usted tiene que actuar como un magnicida, porque el magnicidio también es un método de lucha contra un dictador. ¿O acaso matar a Trujillo fue un acto de terrorismo? Fue un acto patriótico. Y así lo hemos visto todos los dominicanos. Y cuando en la lucha cayó el señor Somoza, fue asesinado por allá, por Paraguay, creo que fue en Uruguay. No, en Paraguay, creo que fue en Paraguay. El hombre fue ajusticiado, porque eso es lo que se llama ajusticiamiento, cuando usted mata a un dictador de esa calaña. Si matan a Maduro, ¿es un acto terrorista? No. Al propio Putin lo matan y es un acto consciente o de conciencia, un acto patriótico. Usted salir de un dictador, porque ese señor, él es que elige con quién él va a competir en unas elecciones. Pero el Zelensky ganó con sus votos. Zelensky, usted manda a matar a Zelensky y es un asesinato típico de terror, porque ese señor ganó por elecciones. Pero Putin gana por elecciones cuando él es que decide con quién es que él va a competir. Mire, caballero Putin, Manuel Ferminov quiere ser candidato por una fuerza opositora a su Rusia Libre o Patria Rusa, qué sé yo cómo se llama su partido. No, ese caballero no puede ser, no puede competir, porque tiene mucho arrastre, es peligroso, me puede ganar. Ah, ok, pero no va. Entonces, además deténlo y ponlo preso. Oye, ¿cómo es esto? Entonces, ese método de lucha del sistema ruso es un sistema también terrorista,
porque a sus amigos cuando hablan mal de él lo lanzan por una ventana, como decíamos nosotros ayer, fue un Maganov. Y otro, ¿a quién fue? El de Lukoil, Robertus, un Vladimir Robertus, un CEO también, un gerente, lo lanzaron por una ventana. Digo, eso no son actos terroristas, no, el acto terrorista es de Ucrania, por mandar a matar a un hombre que gaseó, que usó granadas con gases lacrimógenos para lanzárselas a los soldados de Ucrania. Es decir, Ucrania lo tenía señalado como un nazis, una especie de nazis. Ahora, ese crimen ha demostrado una vez más que Rusia es un país débil y que Putin no es más que un fanfarrón con sus famosas armas nucleares. ¿Por qué no las utiliza? ¿Por qué no las saca? Le han demostrado que el Kremlin está mal cuidado. Primero unos drones cayeron ahí, Ucrania mandó unos drones y cayeron ahí. Ahora le mandó una avioneta y cayó en Grozny, la capital de Chechenia, supuestamente todo vigilado. Y ahora le asesinan a uno de los hombres más importantes del régimen, se lo matan a cuadras del Kremlin. ¿Y dónde está la seguridad de este país? De esta superpotencia. Que incluso, eso ya es histórico en la Unión Soviética. Yo me acuerdo que una vez un alemán joven se montó en una avioneta en Alemania y fue a Finlandia o a Islandia, qué sé yo. Y de ahí saltó a Suecia y de Suecia a Finlandia y de Finlandia voló a Moscú en una avioneta y se dio el lujo de aterrizar, señores, en la Plaza Roja de Moscú en tiempo de la Unión Soviética. Eso fue por los años 80 por allá. Esa avioneta aterrizó en la Plaza Roja, señores. Era un día festivo que los guardias fronterizos de Rusia estaban festejando, bebiendo vodka, me imagino yo, borracho. Y esa avionetica pasó todo ese sistema de radares de la Unión Soviética, sobrevoló toda esa zona de Rusia y se aterrizó en la Plaza Roja al lado del Kremlin. Eso fue un escándalo en el mundo, aquella inadvertencia de aquella superpotencia que era la que se asomaba a Estados Unidos. Entonces eso es histórico en Rusia. Ahora, eso es una debilidad más. Y de lo mal que está el putinismo o el zarato de Vladimir Putin, matarle a un hombre tan importante a cuadras prácticamente del Kremlin. Eso es un descuido enorme. Pero yo creo que esa es una lucha que Ucrania tiene que emprenderla porque es una lucha contra un dictador. Y repito, ningún método de lucha contra una dictadura es un método ilegal ni terrorista. Es un método legal, porque es un verdadero ajusticiamiento y por eso, sigo diciendo, hasta el magnicidio es un acto legal. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que todos los miércoles publica su blog La Pregunta. Este miércoles, el fenómeno Trump y sus alcances para nuestra causa, perdón. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.